Hola muchachos, un abrazo a todos. El día de hoy vamos a trabajar el tema 3 en nuestra asignatura Pedagogía. Y el tema es la relación entre la pedagogía y la sociología. Como habíamos visto anteriormente, la pedagogía no existe, no es una disciplina, no es un área del conocimiento que exista sola. Está relacionada con otras áreas del conocimiento, tales como la psicología, la biología, la filosofía y la sociología. Necesita de todas estas áreas, de todas estas disciplinas auxiliares para poder desarrollar todo su potencial en función de programar, trabajar el tema de la educación, encaminar metodologías, buscar la parte de la legislación, cómo se ajusta a las determinadas leyes y al sistema que funciona en los diferentes países, trabajar el tema relacionado con los valores que orientan la misión de la educación en ese espacio, en ese tiempo, y la pedagogía se auxilia, se fortalece, se sustenta en una de las ciencias que es fundamental para concretizar este objetivo, que es el de desarrollar las mejores metodologías, desarrollar un adecuado, exitoso proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación es la esencia, es el caldo de cultivo donde vamos a desarrollar todas estas habilidades, instrumentos, herramientas para hacer el trabajo adecuado en beneficio de la formación integral de niños, jóvenes, de adolescentes, en sentido general, de todos los estudiantes. La pedagogía y la sociología están muy unidos, muy ligados. Son dos campos muy relacionados. Los seres humanos, además de lo que ya habíamos visto en la clase anterior, además de ser seres vivos, biológicos, somos seres racionales, somos seres psíquicos, tenemos una psiquis, pensamientos, comportamientos, emociones, etcétera, y somos también seres sociales o seres sociables. Quiere decir, para nuestro total desarrollo necesitamos estar o ser parte de una comunidad, de una sociedad, de un grupo social en el cual crecemos, nos desarrollamos, nos relacionamos, nos comunicamos, en el cual aprendemos, heredamos una serie de elementos que van a ser parte de nuestras raíces como seres sociales, como seres culturales, y estos rasgos se evidencian en nuestra conducta, en nuestra apariencia, en nuestra manera de hablar, en el idioma que utilizamos, en las costumbres, en los hábitos, en diferentes elementos que hacen parte de nuestro accionar como seres sociales. Independientemente de que existan algunos elementos que pueden segregarnos o u organizarnos en espacios y en grupos determinados, como por ejemplo las diferencias religiosas, las diferencias raciales, las diferencias políticas, hasta deportivas a veces. Todos estos elementos, aunque nos distancian de alguna forma o nos hacen formar parte de un colectivo, de una asociación, de un grupo, al mismo tiempo son elementos que mantienen la cohesión, la unidad. Quiere decir que somos seres que nos desarrollamos siempre en colectivo. La sociología tiene una relación muy íntima, muy fuerte con la pedagogía y va a examinar la estructura educativa de la sociedad, las instituciones educativas, los hechos y las prácticas, y va a influir también en los cambios sociales que se van dando en diferentes épocas históricas. Es importante entender que la sociología nos va a permitir conocer cómo se controla, cómo se organiza, cómo se estructura una sociedad, cómo se movilizan los grupos sociales, cómo interactúan, cómo se relacionan, cómo se desarrollan, cómo
construyen sus caminos, sus historias de manera conjunta. Hay varias ideas, varias teorías que se manejan en pedagogía, varios conceptos sobre lo que significa educar. Cuando hablamos de pedagogía, hablamos de educación. Y la educación en sociedad. Ningún ser humano puede educarse solo. Necesita de un espacio interactivo, de un espacio donde haya más personas, un círculo de personas partiendo desde su casa, su hogar, su familia, luego abriéndose al tema de las relaciones interpersonales en el barrio, en su ciudad, en su país, etcétera. Por tanto, nadie puede educarse sin contacto con otros seres humanos. Platón, un gran filósofo de la antigüedad griega, decía que que la educación es el arte de atraer y conducir a los jóvenes por la línea recta de la razón, y los encargados de educar eran siempre los ancianos, los más sabios. Aquí se fuerza la idea de que las generaciones van cambiando, van caminando, y siempre el que va adelante irá educando, formando a las generaciones más jóvenes, a las generaciones futuras. Quiere decir, deja su legado, deja su conocimiento, deja su sabiduría, deja una serie de elementos que van a ser parte de ese bagaje de conocimiento de las nuevas generaciones. La educación transmite conocimientos y valores de generación en generación. Locke habla sobre la educación y él habla de la relación estrecha que existe entre una mente sana y un cuerpo sano. Ese es el verdadero objetivo de la educación, formar a la persona tanto físicamente como formarla intelectualmente, emocionalmente, psicológicamente, etcétera. Es decir, la formación, la educación del ser humano es un todo. Rousseau, filósofo francés de la época de la Ilustración, decía que educar es el arte de formar, de orientar, de encaminar a los niños y formar a los hombres. Y no es sino la formación de hábitos, por tanto, de pensamientos que se traducen en conductas, en acciones. Pienso aquí, y me voy un poquito más atrás, anterior a Platón, el gran filósofo Sócrates decía que debe haber una conexión muy estrecha entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y alguna frase de él, que la voy a parafrasear, decía, pensar bien para obrar bien, para actuar bien. Entonces, educar significa educar la mente a fin de orientar las acciones de las personas. Emmanuel Kant, él relaciona la educación con el desarrollo en el hombre de toda perfección, buscando siempre la perfección, buscando siempre lo positivo. Incluso manifiesta Kant que el hombre solo puede ser hombre verdaderamente, trascender, realizarse, crecer, ser verdaderamente hombre en el sentido racional, pleno de la palabra, a través de la educación. Quiere decir que la educación es el camino para la verdadera realización del ser humano. Herbart dice que educar es el arte de construir, de edificar, de dar formas necesarias a la vida, a las situaciones en las que nos encontramos, de entender lo que estamos viviendo, de comprender nuestra historia y de proyectarnos con esos conocimientos hacia el futuro. Siempre la educación tiene esa tendencia de orientar al hombre a su crecimiento progresivo.
Herbert Spencer dice sobre educar: la misión de la educación no puede ser otra cosa que la de prepararnos para vivir una vida completa, plena, una vida total, sentirnos verdaderamente realizados, caminar siempre hacia adelante. La educación no nos puede atrasar, la educación no nos puede encerrar, la educación nos tiene que liberar para ser verdaderos constructores de nuestro propio destino, de nuestra propia historia. Bill DeMay indica que educar tiene que ver con una actividad planeada mediante la cual los adultos tratan de formar a los seres en desarrollo, por tanto, a los niños y a los adolescentes. Es por eso tan importante asumir nuestro compromiso como personas adultas, un compromiso serio con el mundo, con la humanidad, con el planeta, porque según este pensador, nosotros, los maestros, los adultos, debemos orientar los pasos de aquellos que vienen detrás de nosotros. Y por eso es que es preocupante hablar de lo que existe actualmente, que es una crisis de valores universal, una crisis de valores en el mundo entero, ¿no? No se cultiva, no se trabaja en inculcar valores positivos en las generaciones nuevas. Lamentablemente, en el mundo vemos una gran cantidad de factores que influyen en el desarrollo de las personas, en el desarrollo social, que hace que muchas veces veamos comprometido el proceso educativo debido a que ni todos sumamos para el verdadero objetivo de la educación, que es formar a un ser integral, a un ser pleno. Muchas veces hay un divorcio, entre comillas, entre la casa y la escuela. Muchas veces la escuela hace de casa, de familia, porque en la casa los niños no los atienden, no los educan, no hay una orientación adecuada. Muchas familias desestructuradas y no necesariamente familias en las cuales el padre y la madre estén divorciados, porque de eso no se trata. Pueden no estar casados los padres, pueden no vivir juntos, puede vivir el niño con la abuela, pero debe haber una educación en la familia. La abuela debe educar, el tío debe educar, las personas deben formar y transmitir valores a esos niños que luego van a la escuela y que en la escuela van a complementar esos valores que ya los traen desde su primera escuela, que es la casa. Sus primeros maestros, los padres, la familia. Capella Riera dice que la educación está relacionada con el proceso de emancipación mediante el cual los sujetos dejan de ser individuos y pasan a convertirse en agentes de su propio destino. Dejan de ser individuos simplemente guiados, orientados por otros y pasan a ser autónomos, a pensar, a usar su propia cabeza, a encaminarse y a construir su propia vida. Educar desde el punto de vista de la sociología, que es lo que hoy nos atañe, nos compete, nos interesa, es un proceso de socialización cuya intencionalidad es el desenvolvimiento de los aspectos sociales, la relación con los demás, la convivencia con la comunidad, las pautas, los caminos que nos dirigen, los valores que nos guían en una sociedad. Cuando hablamos del ser, del hombre como ser social, hablamos del hombre en el medio de una sociedad, en medio de una comunidad y en esa comunidad desarrollándose, en esa comunidad produciendo, en esa comunidad dando lo mejor de sí todos los días. La sociología de la educación, ya relacionada directamente con el tema de la pedagogía, es la aplicación de principios de observaciones generales de la sociedad a la administración y a los procesos educativos. Quiere decir, independientemente de que haya un montón de modelos educativos que podamos ver en otras partes del mundo,
en Japón, en Estados Unidos, en Finlandia, en un montón de países y lugares. Siempre debemos orientar esos modelos educativos a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, nuestra comunidad tiene sus propias características, tiene sus propias raíces, tiene su propia cultura, tiene sus propios elementos y por tanto, educar también es encaminar a la persona con los pies bien puestos en la tierra en el espacio en el cual se desarrolla. La educación es un proceso social orientado hacia la formación del hombre en el contexto de una sociedad determinada. Yo me formo en mi sociedad, en mi comunidad, en mi realidad, contextualizando donde yo vivo, de acuerdo a mi época, de acuerdo a mi espacio, de acuerdo a mi historia, de acuerdo a mi cultura, siempre orientado hacia los valores positivos. Es un componente básico el elemento social cuando hablamos de transmisión de conocimientos, de las tradiciones, de los ideales, porque se va pasando la información de generación en generación para esa continuidad de la historia, para esa continuidad de la cultura, para mantener los patrimonios de cada sociedad y mantener los valores que deben ser inspiración para cualquier comunidad humana. La sociología es una ciencia que estudia esa interacción entre las personas, entre los individuos y las instituciones, y con grupos y con asociaciones. O sea, en todo espacio donde hay personas agrupadas, estamos hablando de relaciones interpersonales, donde unos y otros en un espacio informal, ¿no? Fuera de las aulas, estamos aprendiendo, estamos considerando ideas, pensamientos, aprendiendo, conociendo, sembrando valores, recibiendo información, etcétera. Todo este tipo de relaciones se manifiestan en un sistema organizado, en una estructura social y vamos a ver en el desarrollo histórico de cada pueblo una cantidad de situaciones, de fenómenos, de acontecimientos que al mismo tiempo que nos unen, nos nuclean, al mismo tiempo también puede haber algunos que nos distancien, pero continuamos siendo parte de esa misma comunidad. Vamos a ver ahora los aportes de la sociología de la educación. Cito a cuatro estudiosos de esta línea del pensamiento, Durkheim, que dice que la educación es una tarea formal institucionalizada. Por eso existen las escuelas, los colegios, las universidades. Y al mismo tiempo, él indica que puede ser un proceso coercitivo, transmisor y comunicante de la sociedad. A través de la educación se puede abrir puertas, pero también a través de determinado tipo de educación puede a veces cerrarse puertas, puede encuadrarse a una persona en un solo modelo de vida y puede adoctrinarse, quiere decir, decirle cómo tiene que pensar esa persona. Y ese no es el objetivo de la verdadera educación. La verdadera educación siempre tiene que abrir las alas de los estudiantes, de su pensamiento, de su mente, de sus sueños, etcétera. Smith dice, la sociología educativa es un análisis del proceso de socialización y trasciende, haciendo énfasis por parte de sociólogos y psicólogos en el desarrollo de la personalidad. Vamos a trabajar aquí el tema de el ser humano en sociedad desarrollando su personalidad en base al aprendizaje diario que hace tanto en la escuela, en el sistema formal, como a nivel informal, en la sociedad, en las instituciones, en un club, en el bus, en la calle, etcétera, etcétera. Petier dice y sostiene que la sociología educativa podría ser utilizada para determinar los fines u objetivos de la educación. La sociología educativa. Buscar cuál es el objetivo de educar a un estudiante, a una persona en determinada sociedad. ¿Cuál es la meta? ¿Qué tipo de ciudadano queremos construir? ¿Qué tipo de persona queremos desarrollar? ¿Qué tipo de ser humano queremos que vaya desarrollando sus habilidades, mostrando sus competencias, sus potencialidades y enriqueciendo cada vez más su mente, su pensamiento, sus ideas con
aquellos pensamientos, aquellas ideas que le sirvan en ese contexto, en esa sociedad, para ser un ente proactivo, un elemento que ayude a construir esa sociedad, a mejorarla, a transformarla. De Acevedo Fernando dice que la sociología educativa puede ser explicada y debe ser explicada científicamente siguiendo un método. La educación es explicada como un fenómeno social en que se integran el individuo, la cohesión natural y el proceso social. De tal manera que, segundo de Acevedo Fernando, dice que el ser humano es un individuo, pero cuando esté en la sociedad se va realizando como persona, como ser social, como ser que se relaciona con los demás. Y se busca esa cohesión natural como especie que somos, la especie humana, pasamos a ser humanidad, ya cuando somos sociedad, a entendernos, a comprendernos, a compartir, a interactuar, a relacionarnos, a enriquecernos mutuamente en un proceso histórico, social de desarrollo constante, donde cada uno vamos avanzando, pero al mismo tiempo que cada uno avanzamos, avanza la sociedad en la que nos estamos desarrollando. Por eso la sociedad significa convivencia, intercambio, conversación, diálogo, relacionamiento. Significa que somos uno solo, una sola familia, la humanidad, pero al mismo tiempo somos diversos, somos plurales. Miren que en el Ecuador se habla mucho de la pluriculturalidad. Quiere decir, tenemos muchas culturas y sin embargo todos somos ecuatorianos y pertenecemos a una misma sociedad. Por eso vivimos unidos, por eso aprendemos a vivir las mismas reglas y hablamos de la moral, hablamos de la ética, las mismas normas, los mismos principios son los que nos guían y nosotros podemos actuar en función de eso, tanto en el plano material, porque vivimos, coexistimos, físicamente nos encontramos, pero también puede ser en el plano emocional, porque las mismas cosas nos emocionan o nos entristecen o nos alegran, también en el plano político, ¿no? Cada uno tiene sus ideas y todos somos entes políticos, aunque no queramos estar dentro de un tal o cual partido, pero tenemos ideas políticas porque tenemos ideas de poder, ideas de organización del Estado, de organización de la sociedad, etcétera. Somos uno y somos diversos. La sociedad es todo eso. Los elementos fundamentales de una sociedad, las personas, la composición del espacio y el tiempo donde vivimos y en qué época vivimos, y la composición también a base de grupos mayores. Ya no somos solo mi casa, mi barrio, mi ciudad, mi provincia en el Ecuador, sino somos el Ecuador y el Ecuador es en la región andina, en la región sudamericana, en América, en Occidente, etcétera, etcétera. Y va ampliando. Y al final somos parte de la misma humanidad. En atención a los elementos materiales, simple compuesto, sociedad conyugal, el gremio y la nación, nosotros podemos ver que estas son características de la misma sociedad. También otro elemento que nos remite a la sociedad es eh, en atención a la exigencia del fin que pretende es necesariamente libre. La sociedad libre podrá además ser obligatoria. Quiere decir que en nuestra sociedad nosotros tenemos relaciones de padres a hijos, relaciones de pertenencia a una familia, relaciones de pertenencia a una comunidad cultural, a una comunidad étnica, a una comunidad religiosa. Quiere decir, existen por afinidad estas relaciones necesariamente en la vida de las personas. También por el tema religioso, podemos también tener nuestra comunidad, nuestro grupo y en este sentido muchas gentes, muchas personas adhieren a determinados grupos para buscar una satisfacción de carácter espiritual, no material. En atención a la suficiencia del fin en completo o parcial, según se extienda toda la actividad del hombre, la sociedad puede ser una sociedad doméstica, una sociedad civil, una sociedad científica, una sociedad literaria, una sociedad deportiva, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de sociedad, en estos casos estamos hablando de grupos, de asociaciones, de comunidades. El proceso de socialización es un proceso que es general a toda la comunidad humana, en cualquier parte
del mundo independientemente de su raza, independientemente de la cultura, independientemente de su religión, independientemente de la situación política, etcétera. Siempre hablamos de personas y hablamos de proceso de socialización. Quiere decir, necesitamos socializar. Este es un proceso amplio que comienza con la familia y después se extiende a todos los espacios donde la persona se desarrolla. Emil Durkheim dice que es un proceso psicosocial por el cual el niño es incorporado a la sociedad mediante el aprendizaje de la cultura, de los hábitos, de las costumbres, ¿no? Un niño que nace en Japón, para él es muy común desde chiquitico comer pescado crudo. Un niño que nace en el Ecuador, en la zona costera, es muy común que coma plátano, por ejemplo, que ande con ropa liviana en los hábitos de vestimenta. Un niño que nace en el páramo ecuatoriano, para él es muy familiar el poncho, que es una pieza de vestimenta para abrigarse. Entonces, es la sociedad la que va a ir incorporando estos elementos en la vida de cada niño en su desarrollo. Tenemos a Parsons que dice que el aprendizaje de toda clase de orientaciones de significación funcional, papeles sociales diversos. Aprendemos nuestros papeles en el día a día. El padre, normalmente en la sociedad nuestra, el padre manda, entre comillas. Por eso se habla de la sociedad patriarcal, ¿no? El padre, la esposa son las autoridades dentro de la casa. Luego vienen los hijos que tienen que obedecer al padre. En muchas casas incluso los hijos menores obedecen al hermano mayor. Hay sociedades, comunidades humanas donde en algunas tribus, en algunas zonas de Asia, donde es la madre quien gobierna la casa, quien manda en la casa. Entonces ahí el espacio, el papel social de la mujer es diferente del papel social en otras comunidades humanas. Para Musen y sus colegas, el proceso de socialización implica que la comunidad va a guiar al niño en la adquisición de características y valores culturales, pero esos valores culturales, esas características, esos hábitos, esas costumbres van a ir formando la personalidad de ese niño. El interactuar con su comunidad va formando su personalidad. Florence Martin dice que el proceso de socialización es un proceso de incorporación a la cultura, creencias, emociones, normas de acciones, la educación, los condicionamientos que tenemos en nuestra comunidad, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentarnos, todo viene del condicionamiento social del espacio donde nos desarrollamos y nos formamos. Las etapas del desarrollo del niño, comenzamos con el estadio oral. El niño establece una dependencia oral madre-hijo, que es en la época en que está amamantándose el niño. El periodo anal se caracteriza porque hace posible la internalización de dos roles, el rol de hijo y el rol de hermano o parte de un grupo. Ya no estamos solo mamá y yo, hay más personas. El estadio edípico es una etapa de crisis debido a que el niño prefiere a la madre y la niña al padre. Tiene que ver con este tema que ustedes tal vez lo estudiaron en psicología en el colegio, ¿no? Del complejo de Edipo, el complejo de Electra. El periodo de latencia se caracteriza por la supresión del interés por el sexo opuesto. Y el estadio de la adolescencia busca independencia y hay una ambivalencia en su manera de actuar. Todavía no está claro, es inmaduro en la serie de emociones que tiene, no sabe cómo controlarlas, no sabe qué quiere hacer en ese momento, cómo enfrentar el futuro, qué voy a hacer en el futuro, qué quiero hacer. Y por eso es que normalmente en la época de la adolescencia es cuando más se necesita esa guía, esa orientación, y tenemos en los colegios a los orientadores vocacionales, generalmente psicólogos educativos, psicólogos clínicos, pero psicólogos educativos sobre todo, para orientar al muchacho, al adolescente sobre su vocación, sus intereses, qué es lo que quiere hacer y otro tipo de intereses también que pueda tener, no necesariamente solo sobre la educación o la profesión, sino otros intereses que pueda desarrollarse en el estadio de la adolescencia. En el estadio de la fase autoritaria, el proceso psíquico de imposición al niño representa al padre. En este caso hablaríamos de el concepto patriarcal,
inexorable y punitivo el tema de los castigos y se puede generar incluso una personalidad neurótica. Las formas en que se presenta. La forma democrática es cuando se ejerce la autoridad paterna y materna, pero descansa en el cariño, en el afecto, en la comunicación, en el respeto. La forma permisiva de la socialización es cuando es consentida mucha acción de los hijos gozan de tolerancia, libertad, en ocasiones excesiva, por eso es permisiva, se permite mucho, no existe autoridad ni normas de obediencia. De estas tres formas de autoridad social, la que consideramos puede ser la óptima, aunque no hay nada perfecto, es la democrática, en que se ejerce autoridad por parte de padre y madre, pero siempre basada en el cariño, en el respeto mutuo, en la comunicación. Los paradigmas de la sociología de la educación, la perspectiva funcionalista de Emile Durkheim, considero que es muy interesante para tratarla en este punto, los paradigmas, los modelos de la sociología de la educación. Analizar la función de la educación en la sociedad de forma objetiva, instituida, organizada, como un hecho social, algo que acontece en la sociedad. La transmisión de conocimientos de generación en generación, siempre buscando formar al individuo y también buscar formarlo como un ser social. La función principal de la educación es la socialización metódica de la generación joven mediante la acción ejercida por la generación adulta. Quiere decir, vamos pasando eh, la posta a las nuevas generaciones. Tiene una orientación humanista. La función de la educación consiste en socializar al ser humano, humanizarlo social y moralmente. La educación es funcional al sistema y concebida bajo tres dimensiones. La educación como acción, donde nosotros los maestros tenemos ese papel fundamental, los padres de familia, la sociedad, que muchas veces quiere evadir esa responsabilidad, pero también es parte del proceso educativo. Como proceso, quiere decir un camino, un sistema, una organización, un conjunto de ideas, y como institución, en este caso las escuelas, los colegios, las universidades. La educación es un hecho social, es un hecho observable, se puede ver, se puede medir, es una realidad objetiva y en muchas ocasiones puede llegar a ser hechos con carácter coercitivo. Quiere decir el tema de la punición, el tema de los límites, el tema de el encuadramiento en algunas sociedades es bastante fuerte. Según Durkheim, hay sociedades que a través de la educación adoctrinan a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes. O sea, no hay otra opción, no hay alas, hay un solo camino. La pedagogía y la sociología están muy relacionadas. La sociología, como les hemos dicho, estudia la estructura, la función, la relación del hombre con la sociedad. Analizamos desde el punto de vista mental cómo él va siguiendo modelos, cánones, va adaptándose a una realidad en su sociedad. Y la pedagogía busca formar al individuo como un ser propositivo, productivo, proactivo, construirlo, encaminarlo para que sea un ser útil, útil para él, para sí mismo, beneficiarse de lo que hace, de lo que ha aprendido, pero al mismo tiempo estar al servicio de su sociedad, de su comunidad y servir a la sociedad. Aquí tenemos algunos ejemplos de la relación pedagogía-sociedad. Aquí estamos al lado izquierdo, una imagen donde estamos viendo a una educación en un país árabe. Incluso la forma de vestir de las niñas tiene que ser de una manera ya eh, autorizada, institucionalizada, con el velo, siempre cuando van a clases. El maestro, el tipo de ropa, si no me equivoco, el maestro tiene un rosario musulmán en la mano, pero no me parece, más o menos me da la idea, porque está muy vinculada a su educación, a su religión. Acá tenemos en Japón el maestro y la alumna, independientemente de que la alumna ya es adulta, se ve una persona ya grande, el respeto, la consideración, miren el gesto, la actitud corporal demuestra el respeto hacia el maestro,
hacia la forma como está siendo educada. Somos seres biológicos, somos seres psíquicos, somos seres sociales, convivimos y aprendemos de los demás. ¿Aprendemos qué? Rasgos de conducta, la apariencia, la forma como nos vestimos, cómo actuamos, las costumbres, nuestro idioma, etcétera, etcétera. Tenemos en todo el mundo sistemas educativos diversos, la relación siempre entre maestro y alumnos, la maestra y los alumnos, la diversidad cultural, la convivencia, somos únicos y al mismo tiempo diferentes. Y aunque seamos diferentes, estamos todos avanzando por un mismo camino. Miren, aquí incluso vemos la imagen de la izquierda con una guitarra, se introducen diferentes formas, mecanismos de educarnos, de formarnos, de diferentes estímulos, ¿no? La música es algo importante en la educación de las personas. Desde chiquiticos, cuando aprendemos a las letras, aprendemos cantando. El abecedario se lo aprende cantando en muchos espacios donde hay niños muy pequeños. Los colores significan mucho cuando son pequeños. Y acá incluso estamos viendo al fondo una imagen religiosa, lo que quiere decir que también este tema religioso está vinculado a la educación en diferentes espacios sociales. La sociología tiene una relación íntima con la pedagogía, examina la estructura educativa de la sociedad, las instituciones educativas, los hechos y prácticas, influyen en el cambio social, en el control de la sociedad y en la movilidad social. Y quiero concluir esta sesión con una frase de un gran líder sudafricano, un hombre que ganó el Premio Nobel de la Paz, porque después de más de 25 años en la cárcel salió con el alma limpia a perdonar a quienes lo habían encarcelado injustamente, porque defendía la igualdad de las personas y el derecho de blancos y negros a vivir como hermanos. Este es el gran Nelson Mandela y con esta frase muy importante de él, concluyo esta sesión de hoy. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Así que mi mensaje, queridos estudiantes de pedagogía, es que utilicemos la educación que esté en nuestras manos para cultivar las mentes de nuestros alumnos y ellos y nosotros, juntos con toda la sociedad, transformemos el mundo, hagamos de este mundo un mundo mejor para todos. Un fuerte abrazo, cuídense, muchas gracias, hasta la próxima oportunidad.